Hay personas que dicen que no entienden por qué siempre terminan en el mismo lugar, la misma decepción, la misma herida, la misma sensación de vacío. Cambian de pareja pero sienten lo mismo, cambian de trabajo pero vuelven a sentirse atrapados, cambian de ciudad pero algo dentro sigue repitiéndose y entonces creen que el problema está afuera, pero casi nunca está afuera. Porque a veces no repetimos personas, repetimos estructuras, repetimos emociones, repetimos formas de reaccionar, repetimos maneras de abandonarnos. Y lo más difícil es que casi nunca nos damos cuenta. En Gnosis Universal hablamos mucho del observador y del personaje, porque hay una parte de ti que mira y hay una parte de ti que actúa automáticamente. El personaje no siempre es malo, muchas veces solo está intentando protegerte, pero el problema es que protege desde lo conocido, aunque lo conocido te haga daño. Por eso alguien que creció sintiéndose invisible puede terminar buscando personas que no lo ven, porque su estructura interna cree que eso es amor. Alguien que creció sintiendo que tenía que demostrar su valor puede terminar agotándose intentando ganarse el cariño de todo el mundo, porque su personaje cree que si deja de esforzarse, dejará de ser importante. Y así es como repetimos patrones, no porque querramos sufrir, sino porque confundimos lo familiar con lo correcto. A veces creemos que estamos eligiendo, pero en realidad estamos reaccionando. Elegimos desde la herida, desde el miedo, desde el abandono, desde la necesidad de sentirnos suficientes. Y entonces volvemos a entrar a relaciones donde tenemos que perseguir, volvemos a lugares donde nos apagamos, volvemos a personas que nos hacen dudar de nosotros mismos, porque el patrón ya tomó la decisión antes que nosotros. Y eso duele porque nos hace sentir atrapados, pero también puede ser una puerta porque cuando empiezas a observarte, empiezas a darte cuenta de algo muy importante. No siempre eres tú quien está decidiendo. Muchas veces es tu personaje, muchas veces es tu miedo, muchas veces es aquello que todavía no has integrado. La buena noticia es que los patrones sí pueden romperse, pero no se rompen luchando contigo, no se rompen culpándote, no se rompen diciendo otra vez me pasó lo mismo. Se rompen cuando empiezas a verte de verdad, cuando por fin puedes detenerte un segundo y preguntarte, ¿por qué esto me atrae? ¿Por qué esto me duele tanto? ¿Por qué siempre termino sintiéndome así? ¿Por qué sigo persiguiendo lo que me rompe? Porque cuando haces esas preguntas aparece el observador y el observador tiene algo que el personaje no tiene: distancia. El personaje reacciona mientras el observador comprende. El personaje se desespera, el observador espera. El personaje quiere llenar vacíos mientras el observador quiere entenderlos. Y ahí empieza el cambio. Tal vez no estás atrapado, tal vez solo llevas demasiado tiempo mirando la vida desde el mismo lugar, desde la misma herida, desde la misma necesidad, desde la misma historia que te cuenta sobre ti. Siempre me deja, nunca soy suficiente, todo me sale mal, no puedo confiar. Y si repites esa historia suficientes veces, termina convirtiéndose en identidad, pero tú no eres tu patrón, no eres tu miedo,
No eres tu herida, no eres la voz que te dice que todo va a salir mal. No, eso también es el personaje. Y cuanto más lo observas, menos poder tiene. A veces creemos que la vida nos castiga repitiéndonos las mismas lecciones, pero quizá no sea castigo. Quizás la vida insiste porque todavía hay algo que necesita ser visto, porque un patrón no siempre vuelve para destruirte, a veces vuelve para mostrarte donde todavía te abandonas, donde todavía te traicionas, donde todavía sigues buscando afuera algo que solo puede construirse dentro de ti. Y no tienes que resolverlo todo hoy, no tienes que entender toda tu historia esta noche. A veces basta con detenerte un momento, respirar y atreverte a mirar con honestidad, porque cuando dejas de correr, empiezas a verte, y cuando empiezas a verte, algo dentro de ti deja de repetir, porque los patrones son como caminos marcados en un bosque. Mientras caminas siempre por el mismo lugar, el suelo se hunde más, pero el día que decides dar un paso distinto, aunque sea pequeño, empiezas a abrir una ruta nueva. Y tal vez eso sea sanar, no convertirte en alguien diferente, sino dejar de caminar siempre hacia el mismo dolor. Así que lo que no observas en ti termina decidiendo por ti. Este que te habla es Cris, desde mi corazón para Gnosis Universal, un espacio donde la conciencia deja de fingir y empieza a recordarse. Nos vemos en la próxima carta.